Estamos súper contentos porque un jurado internacional ha puesto a Yoseyomo a la misma altura que marcas tan icónicas como Apple, como los auriculares Bose, como Seat con su modelo Cupra. Y es que este mismo jurado ha conseguido un hito, o ha conseguido que hagamos un hito, y es que somos el primer producto cripto del mundo en obtener un Red Dot. Y es que hemos ganado uno de los mejores premios de diseño industrial, de diseño de producto del mundo. El más laureado, el más reconocido. Y para quien no lo sepa, Red Dot es un certamen internacional de diseño que lleva 70 años dando premios a las más prestigiosas marcas que cada año ponen sus mejores productos a funcionar, ¿no? a competir. Y concretamente, como os decía, el año pasado pues ganó las Apple Vision Pro con sus gafas en 2024. También fue el caso de Bose con los auriculares, también en 2024. En la categoría Innovative Product, que es la misma que hemos ganado nosotros, o con el Cupra, también Seat ha ganado este premio también en 2024. O el Bugaboo Dragonfly, o también marcas como por ejemplo Philips con sus bombillas, etc. Y para que veáis, si hacemos un filtro de cripto, no hay productos en el mundo Red Dot. No ha sido jamás premiado en el mundo un producto de cripto, excepto nosotros, que nos darán el galardón el 8 de julio. Por eso todavía no está aquí. Y sí que han ganado pues algunas marcas que han hecho algún tipo de aplicación, algún tipo de cosas de estas. Pero como producto, nadie, ni Ledger ni Trezor, Yoseyomo ha ganado este premio. Así que estamos súper contentos. Y si quieres enterarte, que te cuente cómo hemos diseñado este producto desde cero y que te demuestre por qué, además de ser el primer producto cripto en ganar este galardón, somos la mejor bóveda de metal del mercado, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Estoy súper contento de poderte contar esta noticia de que hemos ganado este premio, este galardón, el Red Dot Awards 2025. Y hoy quiero mostrarte un vídeo, y quédate hasta el final porque va a haber sorpresa para celebrarlo, en el que te voy a explicar por qué somos la mejor bóveda de metal del mercado. Y lo voy a hacer con datos, con hechos, con checkpoints. No es una cuestión de que el producto sea mío o no. Además te diré, si tú guardas tus frases semillas en un trocito de papel o en el ordenador, que recuerdes que no pasa nada hasta que pasa. Luego se te puede quemar la casa y tu dinero con él. Y muchos de los que me estáis viendo, que habéis hablado conmigo en las entrevistas que hemos estado haciendo, muchos de vosotros me habéis contado casos incluso gravísimos de perder hasta 44 millones de euros. O sea que no es poca broma, porque el dinero hoy igual no es mucho, mañana si crece puede serlo. Así que es muy importante que junto con tu Ledger, con tu Trezor, con tu OneKey, tu SafePal, tu Kingston, guardes tu frase semilla en un modelo analógico y que además lo hagas en metal, porque el papel, pues al final sabemos lo que ocurre, o en otro tipo de soportes. Por lo tanto, quédate porque te voy a explicar exactamente qué tipo de bóvedas hay en el mercado y las vamos a comparar con el producto que ha ganado este Red Dot, que es el de Yoseyomo. Así que si te parece, vamos directamente aquí. Y justamente en esta descripción vas a poderte descargar este ebook que he hecho para conmemorar pues bueno, que hemos ganado este premio, y bueno, para que también podáis ver las comparativas. Porque hay mucha gente, he detectado que hay mucha gente que no sabe que no existen este tipo de productos, y es muy importante que sepáis de su existencia, porque la billetera, si la pierdes o te pasa algo, te compras otra, metes las semillas y ya está. En cambio, si pierdes las semillas es un problema. Y hemos visto muchísimos casos, como digo, que me habéis contado vosotros mismos. Así que básicamente vamos a empezar por la categoría de acero. En todo el mundo de las billeteras tienes de acero, tienes de otros materiales como titanio, en nuestro caso también tenemos cobre, y vamos a ir haciéndolo por categorías para que compitan en igualdad de condiciones. En primer lugar, como podemos ver, tenemos la moneda nuestra, Yoseyomo, que vale unos 99 euros y tiene unos 6 euros de envío a España, y la capacidad que tiene es que es multidioma. Puede un japonés utilizar esta billetera porque no va con palabritas, porque que sepáis que la seed phrase tiene diferentes idiomas: inglés, español, francés, incluso chino, japonés. Esto mucha gente no lo sabe.
En este caso, el Yoseyomo hemos ido al material más top, es decir, es como hemos hecho con todo, material a tope, y en este caso es un Inox de 316L, que es el que se conoce como náutico, es el dentro de los aceros es el más potente. Después el cifrado. Mucha gente utiliza bóvedas que tienen letritas, que se ven los caracteres, y eso hace que si alguien se encuentra con eso, pues pueda intentar intuir que eso se trata de una bóveda cripto y pueda meter esas palabras en un MetaMask a ver qué pasa y se encontrará que es una billetera con dinero. Además tiene 24 palabras y además tiene la capacidad de tener una passphrase, que esto hace que sea mucho más segura tu billetera. El tamaño es tan pequeño como esto, de manera que lo puedes ocultar en prácticamente cualquier sitio. Y tiene un peso muy bajito. En este caso, el de inoxidable, el inoxidable correcto tiene 39 gramos. Además, tiene un curso de seguridad, que en este caso hay que comprarlo por separado. Tiene además incluido el legado digital para decirle a tus herederos dónde está guardado tu Yoseyomo sin decir la dirección. Y esto es muy importante porque hay una pregunta y es ¿qué pasa con tus criptos si te mueres? Pues nosotros la resolvemos. Además tienes devolución de por vida, garantía de por vida y además tiene un precinto de antimanipulación que lo que te va a permitir es que si alguien se encuentra esto e intenta levantar la pegatina, tú vas a saber que esa pegatina ha sido levantada. Además esa pegatina incluye un chip NFC para que tú puedas con nuestra aplicación gratuita identificar qué moneda es cuál, porque si tienes varias, ¿cómo sabes cuál es cuál? Además, el tiempo de marcado en este caso pues bueno, es un poco laborioso, pero lo haces una vez, ya que esto una vez guardado, se queda guardado para siempre. No tienes que estar grabándolo con un punzón, como puede ser uno de estos. Y además tiene una gran capacidad de protección y resistencia, tanto por su tamaño, que en caso de derrumbe una piedra o lo que sea no va a afectarle, como el material que aguanta hasta 800 y pico grados, cuando una caja se quema entre 600 y 1000 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando vamos al primer competidor, que en este caso es CryptoSteel, es muy famosa, la suele comercializar también Lettier, vemos que el precio es igual, solo que los gastos de envío son un poco más caros, por lo tanto lo hemos puesto en amarillo. Lo que le ocurre es que son todo como arandelitas con letras, con lo cual no es multidioma. Un chino o un japonés no la va a poder utilizar porque son caracteres diferentes de los latinos. Además, el acero que utilizan, y esto pasa muchas veces, es un acero más barato para que de esa manera tengan más margen. Nosotros, por ejemplo, preferimos dar la máxima calidad aunque tengamos menos margen. El cifrado, como son las palabritas que las puedes leer, no está cifrado y solamente caben 24 palabras, no te da para hacer una passphrase y además una cosa que se quejan muchos de los comentarios que he estado viendo en su web es que solo te permite meter las 4 primeras letras, porque si no tendrías que tener un producto mucho más largo de lo que es. Es un tamaño medio, lo cual imposibilita el que lo puedas esconder en muchos sitios, tiene un peso de medio kilo, parece una tontería el tubito, pero pasa medio kilo, y no tiene ni curso de seguridad, y lo que sí que tiene es un legado digital parecido a lo que hacemos nosotros, bueno, no tiene nada que ver, pero se llama Liana. Lo que pasa es que es una aplicación que te instalas en tu ordenador, es un poco para techies, ¿no? Para personas que son técnicas y que pueden hacer uso. El nuestro no, el nuestro es para cualquier persona que sepa escribir un texto, fin. Tienen devolución de por vida y garantía de por vida también, pero por ejemplo no tienen un precinto antimanipulación o por ejemplo no tienen ningún identificador de NFC y el tiempo de guardado, porque aquí no hay que marcar con un punzón, es ir haciendo con las palabritas, las vas metiendo en el tubito, pues también lleva su tiempo. Y la protección y resistencia, aparte del material, le he puesto en amarillo porque en caso de derrumbamiento el tubo se puede doblar, como unas pruebas que ocurrieron un cyberpunk que se llama Jason Loop, que puso todas estas bóvedas a prueba. Se puede doblar y en el caso que se dobla, si lo intentas sacar es muy probable que las piececitas de dentro se desprendan y si se desprenden las palabritas el problema que vas a tener es que no vas a saber el orden ni qué palabras tenías, por lo tanto tiene un riesgo bastante alto dentro de que se tiene que desmoronar una casa y caerle una roca justamente encima, pero con Yoseyomo, por ejemplo, no pasaría, por lo tanto lo he puesto en amarillo, aunque es muy raro que esto se doble. Por otro lado tenemos Bitplate Domino, es un producto que vale 125 euros y además 7,95 euros de gastos de envío a España, por lo tanto no es competitivo, no es multidioma,
porque utiliza caracteres latinos, caracteres. Lo que sí que tiene bueno es que utiliza el mismo acero que utiliza Yoseyomo, el Ainos 316L náutico. Lo que pasa es que como es tan grande, pues el material vale más y por eso le han puesto más precio. No tiene cifrado porque se ven las palabras a simple vista cuando marca las 4 primeras palabras, que es el otro problema que tiene. Es un tamaño para mí excesivamente grande, es similar a lo que sería una caja de compact disc, un poquito más pequeña, pero para que os hagáis una idea. Tiene un peso también alto de 350 gramos, no tiene un curso de seguridad, no tiene nada de legado. Luego tiene una cosa que no me gusta, que es la devolución a 30 días. No está mal porque hay otros que la tienen a 14, pero 30 días me parece que no procede. Y la garantía de un año es la mínima minimorum que te pueden dar. No tiene antimanipulación, no tiene identificador de NFC. Y el tiempo de marcado yo lo veo que es bastante asequible porque es pin, 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 es bastante rápido. Y la protección y resistencia, yo creo que el material es bueno y por lo tanto le he puesto un check positivo. En el caso de la Helipal Mnemonic, que además la tengo justamente aquí, vale 60 euros, es una de las más baratas que he analizado. No es multidioma porque va con palabritas igual que el resto. Es un Inox 316 que no llega a ser náutico, aunque es mejor que estos, por eso tiene un amarillo. Y después el cifrado no existe porque son palabritas que tú vas a poder leer y que también son 4 palabras. Sabéis que las frases semilla, con las 4 primeras palabras ya puedes saber qué palabra es. Entonces ellos utilizan eso para hacer esto más compacto con sistemas que ocupan mucho más espacio. Pero, pues bueno, puede ser un poco rollo para gente que no está acostumbrada y que se pueda confundir, etc. A mí personalmente lo veo como una cosa negativa. El tamaño es un tamaño medio, el peso también es medio, pasa de los 100 gramos y no tiene curso de seguridad, no tiene legado y también devolución a 30 días y un año de garantía. Luego, no tiene un precinto de manipulación como tal, pero le puedes poner un candado en estas argollitas que tiene. No es lo mismo, el candado lo puedes cortar, puedes poner otro, a lo mejor no te enteras. Bueno, no, te enterarás cuando vayas a abrir, ¿no? Pero, bueno, creo que podían haber puesto un precinto o algo diferente que hubiera que romper, no sé, algo. No tiene, por lo tanto, identificador NFC. Y el tiempo de guardado es un poquito más costoso andar metiendo las palabritas. Y la protección y resistencia, en las pruebas que hizo Jason Loop, este modelo en concreto se derritió. Es decir, pone Fireproof en la caja, dice que resiste el fuego y sin embargo se fundió como podéis ver en la imagen, o sea, un escándalo. Por otro lado tenemos las arandelas Do Yourself. Esta forma de custodiar las semillas es muy válida, es muy interesante. Yo he hecho un vídeo en este canal, aquí tenéis el vídeo, pero tiene ciertos puntos que nosotros mejoramos. Aún así, creo que es una cosa muy interesante, pero si quieres mucha más seguridad, te recomiendo Yoseyomo. Tiene un precio de 103 euros en que te compras el material, el martillo, el yunque, las fichitas para los punch para darle, las arandelas, el tornillo, etc. Pero lo bueno que después te sale a 0,91 cada unidad que hagas. Lo que pasa que os puedo decir que se tarda 1 hora y 41 en hacer uno de 24 palabras y un dolor de cabeza toda la tarde. No es práctico estar con el martillo. Es multidioma porque tú en la arandela puedes poner lo que te dé la gana, aunque es más complicado encontrar, por ejemplo, los japoneses. Lo estoy intentando buscar y no he encontrado. Estoy seguro de que habrán punzones con letras japonesas para ir marcando las palabras, pero bueno, lo he puesto en verde porque es posible. Las arandelas normalmente son de un inox barato, del 304, con lo cual lo he puesto en negativo. Sí que puedes cifrarlo porque puedes poner números en vez de palabras. Y además puedes meter 24 más 1, como si quieres meter 200 palabras en un tornillo así. Con lo cual, check. Es un tamaño pequeño porque es bastante pequeño. Tiene un peso medio, o sea, dentro de lo pequeño que es, pesa 164 gramos. No tiene curso, no tiene legado digital. La devolución de 30 días, por lo que puede poner en Amazon y los materiales donde los compres. Y garantía de un año, pues por lo mismo, porque al final te lo estás haciendo tú. Puede tener un precinto de antimanipulación, sin con un taladro agujereas lo que es el tornillo y le pones una brida de metal. Entonces, por eso le he puesto antimanipulación check.
El identificador NFC no lo tiene, el tiempo de marcado es un rollo patatero, 1 hora y pico es para tirarse de los pelos. Y protección, resistencia, dentro de que es un acero malo, las pruebas que hizo Jenson Loop a las arandelas superó con bastante bien, o sea, de una manera sorprendente. O sea, que es una buena opción también. Por otro lado, luego están las Kingston Tablet Plus, que vale unos 80 euros al cambio y a 0 euros de envío. El problema que tiene es lo mismo que, por ejemplo, el iPal, que no es multidioma, el acero además es más barato, ¿de acuerdo? El cifrado no está cifrado, se ven las palabras, son 24 palabras, 4 letras, el tamaño es bastante grande, ya estamos hablando aquí de 105, o sea, de 10 centímetros por 70, pesa casi también medio kilo, no tiene curso de seguridad, no tiene un legado digital, devolución 30 días y garantía 1 año. Podría tener lo del tema de manipulación igual que este, porque tiene aquí una argollita para meterle ahí un candado, no tiene NFC y el tiempo de guardado pues es como este. Bueno, aquí lo tenía que haber puesto igual, me he equivocado, sería como una naranjita. Y la protección y resistencia por culpa del inox, pues lo mismo. Por lo tanto, vemos a un simple golpe de vista que en esta categoría de acero, Yoshiomo, con los datos en la mano, es el mejor producto en cuanto a precio, calidad, precio, etcétera. Por otro lado, vamos a empezar ya con la categoría del titanio. Y el titanio es muy interesante porque hay muchas cuestiones de marketing que dicen, soy titanio, pero es que en el titanio hay mucha graduación y es muy importante tener esto en cuenta. Por ejemplo, nuestro modelo de Yoshiomo del titanio, que el que ha ganado el Red Dot Winner 2025, como os comentaba al principio del vídeo, tiene un precio de 149 euros y 0%, o sea, 0 euros de envío, porque a partir de 100 euros en nuestra tienda los envíos son gratuitos. Es todo igual que el Yoshiomo de inoxidable, simplemente que el titanio es de grado 5, es la graduación más alta y es la que realmente es la aeroespacial, aunque otros llamen aeroespacial al titanio normal. Y otra de las cosas es que el curso de seguridad, que vale 240 euros, que te enseña a cómo no te tienes que dejar estafar o cómo detectar estafas, rug pull, mensajes directos, scam, todo tipo de estafas, que vale 250 euros, te viene incluido en el precio. Es decir, por los 149 euros tienes también el curso de seguridad. Lo mismo que el legado digital Inheritance, que es lo del tema de la herencia, gratis y de por vida, en su modelo Lite. Y además tiene todo igual, exactamente igual. Otro de los productos que también tiene bastante presencia es el CryptoTag Zeus, y este vale 129 euros más 15 euros. Parece que es más barato, pero luego con los envíos, pues al final se queda también en 144 o por ahí. Por lo tanto, es multidioma también, porque tiene el mismo sistema que Yoshiomo de codificar ese cifrado. El problema que es un titanio de grado 2 porque es más barato y a ellos así también tienen más margen. Fijaros que el precio es prácticamente igual, pero el precio de titanio grado 2 es más barato. Tiene 12 más 12 y esto es algo que a mí no me gusta porque tiene dos placas que tiene por un lado 12 y por otro lado tiene otras 12. Esto viene anclado con unas grilletes de estos. El problema de esto es que como se caigan y esto pase cualquier cosa y se pierda, tú con media semilla no vas a poder hacer nada. Entonces yo prefiero o perderlo todo o no perder la mitad, porque entonces sería como mucho peor. Y además fijaros que es mucho más aparatoso que un Yoshiomo en comparación. He hecho un vídeo comparativo de estos dos que lo tenéis aquí por si lo queréis ver más en profundidad. Y vemos como el tamaño es grande, el peso ya son 210 gramos, es decir, 10 veces más que el Yoshiomo. No tiene curso, no tiene legado, devolución 30 días, por lo menos tiene garantía de por vida. No tiene precinto antimanipulación, no tiene identificador NFC y el tiempo de marcado y la protección resistencia la he puesto en naranja. Y lo he puesto en naranja siendo titanio porque dentro de que son titanios tenemos que competir entre titanios, aunque el titanio ya de por sí comparado con el acero es mucho mejor. Pero el hecho de que sean el diseño de producto en dos placas, aunque hay uno que lo han hecho ya en una sola placa, hace que no me convenzca por el motivo que os he hablado. Luego tenemos otros grandes competidores muy parecidos a Yoshiomo en cuanto a tamaño, que son el Tiny Seed
en su Starter Pack vale 139 euros más 17 euros de envío. Eso sí, te vienen 2 plaquitas, 2 unidades. También es multidioma, lo que pasa que, claro, es titanio de grado 1, con lo cual es también mucho más barato. Tiene cifrado porque utiliza el mismo sistema binario para cifrar la frase semilla. Lo que pasa que también es 12 más 12, 12 por una cara, 12 por la otra. Es un tamaño pequeño, un poquito menos que el Yoshi-Yomo. Tiene un peso bajo, son 13 gramos, pero no tiene curso, no tiene legado y la devolución es solo para 14 días y la garantía de 2 años, con lo cual son cosas que tampoco me terminan de gustar como cliente. Tiene un precinto de antimanipulación que lo puedes poner encima, pero no tiene identificador NFC. Tiene tiempo de marcado parecido al de Yoshi-Yomo, es lo mismo, y la protección y resistencia también es muy buena, porque es pequeño, en caso de derrumbe tal, no tiene partes móviles, no se trocea en cosas, con lo cual es una buena opción también, pero fijaros las cosas que no tenéis. Tendréis una plaquita más, pero no tendréis muchas de las cosas que hay en rojo, incluido el titanio de grado 5. La Wonky Tag es otro competidor bastante interesante, vale 55 euros más 26 euros de envío a España, son también 2 unidades como el Tiny Seed, es también multidioma y tiene un titanio de grado 4, con lo cual está por encima de la media respecto al resto de competidores y por debajo de Yoshi-Yomo. Tiene cifrado también porque utiliza el mismo sistema, por ejemplo, Yoshi-Yomo o todas estas primeras. Tiene un tamaño pequeño, un peso bajo, es igual, es como parece que son calcos o se han copiado uno al otro. Pero no tiene curso de seguridad, no tiene legado digital, no dejan devolverlo, no tiene garantía más que de 1 año, no tiene precinto de manipulación, no tiene NFC y el tiempo de marcado y la resistencia es igual que todos los que hemos visto por aquí. Y por último, en esta parte de titanio, para que veáis que no siempre lo más caro es lo mejor, aunque yo soy de pensar eso, es que el Holder Swiss, el Seal, ha lanzado a 299 euros, el más barato. Tienen otros modelos de Bitcoin y demás que suben hasta 300 y pico. Y el envío es gratuito, como Yoshi-Yomo. No es multidioma, porque tienes unos círculos donde tienes que marcar las palabras. El titanio es de grado 1. Luego tiene un cifrado. Perdón, no tiene cifrado porque se ven las palabras. También son 24 palabras con las 4 letras, las 4 iniciales. El tamaño es pequeño, para que veáis, es como un Yoshi-Yomo, más o menos como un Yoshi-Yomo de redondo, o sea, de diámetro. Lo que pasa que es así de grande y además pesa 350 gramos, mientras que esto pesa 20 y pico. Por lo tanto, tampoco tiene curso de seguridad, tampoco tiene un legado digital y la devolución lo mismo, 30 días, no es lifetime o de toda la vida como hacemos nosotros. Y la garantía es solamente de 1 año, ¿de acuerdo? Tiene un precinto antimanipulación, es una pegatina que también lleva, pero no tiene un identificador NFC. El identificador lo he puesto en naranja porque dentro tiene un nuevo círculo donde le pones el nombre y el tiempo de marcado y la resistencia es lo mismo. Y ya por último y para terminar, quiero hablaros del último modelo, que es el Yoshi-Yomo 512, que es igual que el resto de Yoshi-Yomo, solo que es la opción más barata y que es de cobre, y que todo lo demás es exactamente igual que el de inoxidable. Y aquí lo sentimos, pero no hay competidores para este bellezón, que sí que te debo decir que el cobre, como la plata, tiende a oxidarse y si queréis cambiarle el color y volverlo a su estado natural, tenéis que darle con la crema. Pero básicamente es un material que resiste incluso más que el acero inoxidable al tema del fuego, solo que el acero inoxidable en el agua es el rey, mientras que el cobre se va a ir poniendo verde, ¿no? Como los tesoros de los barcos hundidos. Así que quien hace cosas como vosotros, que os habéis quedado hasta el final, le pasan cosas. Todos los que estáis viendo este vídeo, no importa cuándo lo estéis viendo, vais a tener un 5% de descuento adicional en vuestro pedido si utilizáis el cupón YoshiYomoLover. Así que con esto quiero celebrar el premio que nos han otorgado. Iremos a recogerlo a Alemania el 8 de julio, os lo contaré. Y si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos el próximo domingo a las 9. ¡Chao!